Pues buenas noches, amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Bueno, lo prometimos y aquí estamos un programa más sobre este tema tan interesante, descifrando o descubriendo los secretos ocultos en las Sagradas Escrituras, en la Torá. Tuvimos con nosotros a Guillermo Berman y a Alex Narváez y hoy vuelven a estar con nosotros. Guillermo, muy buenas. Muy buenas, Jero, muy buenas noches, encantado de volver a estar aquí. Y por supuesto a Alexander Narváez, que como todos sabéis y ya dijimos en el primer programa, es el informático que ha llevado a la realidad y ha hecho posible que la obra de Guillermo Berman, Sefard, sea realidad y podamos utilizarla todos desde casa a través de... Podéis descargarla en la página web de Guillermo Berman, camaleón.com. Alex, muy buenas noches, tío, bienvenido. Sí, buenas noches, Jero y Guillermo, un placer acompañarlos. Para mí es un honor compartir con ustedes estos espacios. El honor fue mío porque de verdad, como toda la audiencia pudo comprobar en la primera parte, y si no lo hicieron, pues abajo en la descripción tienen un enlace que les llevará a esa primera parte, un programa espectacular. Yo lo dije entonces y lo vuelvo a decir, es el programa en el que yo más he disfrutado y para mí es el mejor programa que yo he hecho en YouTube. Y antes de comenzar y meternos con los temas tan interesantes que seguramente nuestros invitados hoy nos traigan, quiero lanzar un par de preguntas que nos hicieron nuestros invitados, nuestra audiencia, perdón. La primera va para Guillermo Berman, y nos la hace nuestra amiga del canal Noli Encinas. Guillermo, Noli nos pregunta cómo a una persona, porque ella se sorprendió lo que yo te dije en privado un día, ¿no? De tu edad, ¿no? Como una persona tan joven decide buscar este tipo de mensaje, vamos a decirlo así, en la Torá. Bueno, a Noli le falla le falla el ojo clínico, no, Bueno, tan joven no Noli soy. Noli es la ganadora del Sí, concurso correcto. de tu libro, vamos a decirlo. Y claro, y al empezar a leerlo, pues se ve que a la mujer le ha llamado la atención y ella pues me ha dicho eso, que como una persona tan joven se dedica o decide, ¿no? Llevar a cabo este libro que es sacar a la luz los pictogramas ocultos en la Torá. Pues mira, si se hubiese dado el caso, me hubiese incluso gustado haberlo hecho hasta con 20 años. Realmente lo que lleva a meterse en todo este mundo es la pasión por la historia, la pasión por las Sagradas Escrituras como texto enigmático, ¿no? Porque yo creo que desde pequeño todo lo percibimos un poco como enigmático. O sea, siempre es un tema muy... sea de la religión que sea, uno siempre percibe los textos sagrados como algo intocable, algo divino, algo que tiene ahí un aura especial, y yo creo que toda esa conjunción al final lleva a meterte en ese mundo. La cuestión de todo esto es la siguiente: una vez que uno se adentra, una vez que uno empieza a dar los primeros pasos por dentro y empieza a percatarse de ciertas concordancias, de ciertas historias que le llaman a uno la atención, donde uno le ve una lógica especial, es cuando ya prácticamente difícilmente sales de ahí y sin pertenecer a ningún culto ni nada, simplemente uno desde casa mismo sin más. Yo creo que es eso, que es la pasión por la historia, por la arqueología, la Sagrada Escritura, ya entra Egipto, entran muchísimas cosas, ¿no? Y la siguiente pregunta, a mí me gustaría que nos la contestara Alex. Marítima Gómez, que también es buena amiga del canal, nos sigue desde hace bastante tiempo, nos pregunta que si este mismo método de Sefard podría ser usado a la inversa. ¿Qué nos diría Alex a este respecto? Bueno, lo que pasa es que es muy... No le digo, yo diría que no. ¿Por qué digo que no? Porque estamos hablando del sistema binario, ¿cierto? Entonces el sistema binario, digamos, usted puede utilizar cualquier lenguaje y llevarlo al sistema binario, pero del sistema binario pasar al hebreo es distinto. Ahora bien, y de pronto ahí corrijo la respuesta. Si yo utilizo el proceso que hice, teniendo como base el alfabeto hebreo, y paso al sistema binario, pues por supuesto puedo devolverme porque tengo el valor numérico de cada letra, ¿cierto? Pero ahí teniendo en cuenta que ese es el lenguaje que se está utilizando. Pero repito, cualquier lenguaje se puede interpretar como binario, ¿ya? Solo que aquí, en la metodología que utilizó Guillermo y su equipo cuando
cuando recibieron esa inspiración divina, digo yo, ellos lo pasaron al sistema binario. Y por supuesto yo doy fe y confirmo desde todo lo que yo sé, o lo poco que sé de programación e informática, que en efecto hay imágenes codificadas en binario, como las mostramos en la vez anterior. Y aplicándole estadística, aplicándole correlación Pearson, aplicándole todo, no hay forma de decir que no. En efecto hay imágenes en binario codificadas allí. Y Alex, nos pregunta también esta amiga del canal si, por ejemplo, sería posible pasar por este método, o sea, por el software que tú has creado, pasar, por ejemplo, los círculos de las cosechas, para ver si nos dieran un mensaje en claro. No sé si esto no sé si lo aclarasteis en el otro programa, pero por si acaso no se aclaró, me gustaría que se lo aclararais a la audiencia. Sí, mire, casualmente pues esto lo de las cosechas, cuando yo vi digamos los primeros pictogramas, fue digamos como la primera asociación mental que se me vino. Ve, esto es tan parecido a esas imágenes que muestran en las cosechas, porque es muy fácil representar el binario, como el binario es simplemente unos y ceros, llevar esos pequeños píxeles en cualquier relieve es muy fácil, y en este caso en las cosechas pues también. Entonces no sé si de pronto Guillermo quiere complementar, pero me parece que algunos de los pictogramas que de pronto se han visto en las cosechas creo que han sido plasmados en sistema binario también. El de Carl Sagan, ¿no, Guillermo? Si no me equivoco, tiene algo que ver Carl Sagan en todo esto, ¿no? Es un buen ejemplo, pero en principio la segunda y la tercera pregunta imagino que van en correlación, porque el poder volcarlo a la inversa, como dice Alex, claro, volver a volcarlo a la inversa al hebreo, por ejemplo, sí, claro que se puede, igual que de izquierda a derecha, pero si uno lo quiere hacer en otro idioma, tendría que tener en cuenta que si el binario a la inversa nos da un valor decimal de 100, ese 100 pueden ser 5 o 10 o 100 palabras diferentes que tengan el valor numérico 100. Entonces hay que elegir entre X número de palabras para poder descifrar el mensaje. Los círculos de las cosechas, a mí también me llamó la atención porque hay algunos que parecen que están pixelados como en binario, ¿no? Tal y como aparecen los píxeles en la Biblia. Pero quizás hay que tener en cuenta dónde exactamente se encuentra ese círculo de las cosechas. Si es en Inglaterra, quizás esté codificado pues para descifrar los valores decimales del idioma inglés. Si se encuentra el círculo de las cosechas en Bélgica, pues a lo mejor está para el francés o para el holandés. Yo creo que habría que tener en cuenta eso. Por lo demás, bueno, Carl Sagan realmente, él codifica pero con una intención. O sea, realmente lo hace como sucede aquí en los textos sagrados, ¿no? Que hay una intención detrás y él codifica un pictograma acorde a la información que él quiere añadir. Realmente lo más parecido a todo este método Sefard es el de Carl Sagan. Pues bueno, aclaradas ya las cuestiones que nuestros seguidores nos dejaron en el chat de aquel directo, te cedo la palabra, Guillermo, para meternos en este. ¿Qué nos habéis traído hoy aquí al canal? Yo te lo estaba diciendo fuera de micro, no tengo ni idea de lo que trae Alex. Yo sé lo que traigo yo. Vale. Lo que trae Alex no lo sé. Yo voy a darle paso a él primero. Perfecto. Y te comento lo que yo traigo. Yo traigo hoy los códigos, los famosos códigos ELS, o códigos en saltos de letras equidistantes. Es decir, los códigos de ese libro conocido en España como el Código B, o quien conozca el libro previo que salió de Michael Drosnin, el Código Secreto de la Biblia, que tiene un programa que se lo podía uno descargar hace ya bastantes años y buscar ciertos mensajes codificados entre las letras, y siempre hace un salto de letras igual. Es decir, cada 5 letras, cada 6 letras, cada 20 letras, hay ciertos mensajes que uno busca a conciencia y los va encontrando pues cruzándose con otras palabras. Y hoy, por ejemplo, os voy a traer un ejemplo de la famosa decodificación de Osama Bin Laden y las Torres Gemelas, y luego otro que es una sorpresita. Así Perfecto. Que cuando quiera, Alex, te cedo a ti la palabra. Bueno, la verdad es que no sé si es que nos pusimos de acuerdo o qué, porque casualmente yo traje un par de ejemplitos de DSL, pero que yo mismo los construí en Python. Qué bien, qué bien.
Suena Eso, muy pero bien. sencillito. O sea, yo no estoy utilizando programas porque realmente no sabía que habían programas pues así. Pues sí sé que habían, pero que los vendían, ¿cierto? Pero no sabía que habían de pronto algunos libres, no lo sé. Entonces, pues como yo soy programador, pues me gusta hacer las cosas por mí mismo, como al estilo Tomás, meter en el dedo en la llaga yo mismo. Entonces hice un par de programitas sencillos y de pronto ahorita los quiero compartir. Lo que sí, y lo digo de una vez, yo no me quedo con las ganas de llevar toda la Torah y hacer un programa con interfaz gráfica que facilite la búsqueda de SSL, o sea, del salto equidistante de letras. Pienso hacer un programa así, obviamente pues eso llevará su tiempo, pero pienso hacerlo que sea fácil. Lo que vamos a mostrar ahorita sin interfaz gráfica, pero voy a explicar el paso a paso. Incluso dejo los códigos para que quiera los reutilice, no tengo ningún problema con eso. Pero quiero es que la gente vea que no hay ningún engaño. Qué guay. Y bueno, Suena muy guay. adelante, empieza Guillermo que yo ahorita entonces les comparto. Jeje, bueno, pues mira, si os parece bien, os voy a compartir la pantalla y os voy a mostrar primero la interfaz del programa, y he tenido que grabarlo previamente en un pequeño vídeo porque cuando uno empieza a buscar, toma como referencia una palabra en este programa y esa palabra va a servir de base para luego ir entrelazando las demás. Entonces, esa palabra, imaginaos que en toda la extensión que tiene el Pentateuco puede aparecer unas 1000 veces o 500 veces. Entonces el programa tarda bastante en buscarlo. Yo lo que he hecho es un pequeño salto con pausas en el tiempo para enseñaros más o menos cómo funciona el programa en sí. Y en base a una decodificación muy bonita, que la vais a ver inmediatamente, Vamos a ver si... que no se suele usar, o sea, no es la típica decodificación de Bin Laden o algún presidente, algún famoso, sino es quizás parece simple, pero muy concreta. Y vamos a ver, os muestro aquí primero la interfaz del programa. Como podéis apreciar, uno puede buscar... No estás compartiendo pantalla, Guillermo, todavía. A ver, un segundo, vamos a ver si ahora... Vamos a ver si ahora funciona. Es que a veces que Sky no juega mal. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos la interfaz del programa. Y, como podéis apreciar, uno puede elegir entre buscar directamente por una fecha y luego ir amoldando eventos o nombres de personas, o uno puede buscar directamente por nombres, lugares, personas, acontecimios, etcétera. Tenemos la opción en este programa de buscar por caracteres latinos o por caracteres hebraicos. Yo lo que hago es, como el texto está entero en hebreo, busco los caracteres en hebreo. Entonces me curo en salud en cuanto a una posible especulación al usar los caracteres latinos, ¿no? Yo voy a mostrar aquí ahora un encriptado que nos habla de las plantas y de las frutas, ¿no? Plantas, frutos, árboles. Y luego voy a decir dónde se encuentra codificado todo ese entramado. Y si os parece bien, vamos a comenzar con la explicación. Como viene comentado, podemos seleccionar entre los caracteres, en este caso los caracteres en hebreo. Y lo primero que voy a buscar es una plantación muy concreta, que en hebreo se llama jitá, que es el trigo. Y ya en otro vídeo os adelantaré un poquito porque existe una hipótesis acerca del trigo. Resulta que se dice en muchos escritos hebreos que el trigo fue la planta o el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Tiene su lógica, otros pensarán que no, pero ya os lo iré mostrando. Bueno, una vez hallamos el trigo, lo ven en el centro codificado, podemos ir siguiendo podemos seguir añadiendo otro tipo de cosas, es decir, trigo ya lo ha localizado en amarillo en el centro. Y yo voy a añadir ahora, por ejemplo, vamos a ver, uva y una viña, Geffen. Voy a añadir dátil, tamar. Vamos a ir añadiendo varios árboles, varios frutos.
Y por ejemplo, aloe. Para que veáis que la codificación puede ser variada, ¿no? Yo puedo coger tanto un árbol frutal como una planta. En el caso de los caracteres latinos, es posible que no aparezca, evidentemente, porque no se encuentre como palabra en sí en la propia Torá. Por eso hay que tener mucho cuidado con la codificación. Esto es un almendro. Y todo, como he dicho, lo vamos a meter en base al trigo. El trigo es la plantilla, simplemente. Yo podría haber empezado por el aloe y haber incluido el trigo después, ¿no? Pero a mí me gusta empezar por el trigo porque es la primera que aparece. Y es la que se supone que es ese árbol o esa planta del conocimiento del bien y del mal. Bueno, una vez tenemos ya aquí también el olivo, hemos completado, yo creo, un poquito esa gama de árboles y plantas y vamos a ver qué encuentra el programa. Ya vemos que a la izquierda aparecen las coincidencias. Es decir, en un renglón o en una cuadrícula de un skip mínimo ya tenemos ahí 400 y pico combinaciones posibles. Todo esto ahora se ha quedado aquí medio colgado. Lo vamos a implementar un poquito con un limonero. Solo que el renglón de búsqueda de las palabras solo permite un cierto número de dígitos, ¿no? Entonces yo creo que son 25. Más de 25 no se puede en un mismo renglón. Luego las va a ir diseccionando por colores, ¿no? Como veis arriba. O sea, fíjate si he metido ya una variedad de plantas. Se le puede incluso añadir más para que no haya tantas coincidencias y sea lo más ajustable posible. Vuelvo a repetir, aquí me encuentro con que reunimos en una cuadrícula de la Biblia el trigo, la viña, la uva, el dátil, el aloe, el almendro, el olivo y el limonero. Vemos que siguen habiendo muchísimas coincidencias, 50, 51 y esto va subiendo. Entonces fijaos que vamos por un 1%, ¿eh? Y ya hay 55 coincidencias. El tiempo restante, 44 minutos hasta hallar todas. Yo lo paro ahora mismo y os muestro lo que ya ha encontrado en coincidencia. Fijaos en la cuadrícula y cada fruto pues tiene su color, ¿no? Y todas ellas se encuentran en saltos de letras iguales. Cada letra tiene un salto de letras muy concreto con respecto a la otra. Aquí podéis apreciar que la matemática no engaña. La matemática es un idioma, voy a llamarlo idioma perfecto, no hay error. Y cada uno de los árboles y de los frutos se encuentra codificado en una cuadrícula que es nada más y nada menos que Génesis capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y si queréis, os lo voy a leer, porque es muy cortito, pero os voy a sacar de dudas en eso. Subía un vapor del suelo que regaba toda la faz de la tierra. Dios el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se volvió un ser viviente. Y ahora, atentas a la cuadrícula. Dios el Eterno plantó un jardín en Edén al oriente, y allí puso al hombre que había formado. E hizo Dios que del suelo brotara toda clase de árboles gratos a la vista y buenos como alimento. Puso también en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos encontramos en el párrafo de la Biblia que habla del jardín del Edén, donde Dios planta todos los frutos y todo el alimento que sale de la tierra. Nos encontramos pues todos los árboles codificados en él, en salto de letras equidistantes, matemático. Es imposible que esto sea una casualidad. Y aquí tenemos 8, 9. Tenemos 9 árboles o plantas. Yo he llegado a contar 35 y podría seguir hasta 100, que todas van a estar codificados en esa misma cuadrícula que estáis viendo en pantalla.
y en el mismo párrafo. ¿Cómo alguien puede intentar refutar esta maravilla matemática? Es imposible. No hay margen de casualidad, no hay margen ninguno. Increíble, tío. Increíble. Y es lo que tú dices, pensar que hay gente que se dedica todavía a intentar desprestigiar o a intentar dejar dejar en evidencia a las matemáticas, ¿no? Porque al fin y al cabo a lo que se le intenta dejar en evidencia es que esto es una invención, una charlatanería, Bueno, en su día se intentó refutar porque hubo varias personas, entre ellas varios rabinos muy famosos, que intentaron hacer predicciones con ellos, usarlo como oráculo. Entonces, lo que ellos lanzaban hacia el futuro era una posible guerra nuclear, un asteroide que chocaba con la Tierra en el 2012, y todo eso no aconteció. En el momento en que no acontece, pues fácil, ¿no? Blanco y en botella, dijeron, pues ya está, refutado. El código ELS es mentira, no funciona y se ha demostrado porque el oráculo no ha funcionado. Pero es que ahora ocurre lo siguiente, que esa misma cuadrícula, si uno a esa misma cuadrícula del asteroide chocando contra la Tierra o de la guerra nuclear le aplica la palabra postergado, aparece. Es decir, debía de acontecer, pero fue postergado o fue evitado. Por lo consiguiente, ya te digo, no se puede refutar. Es perfecto. Damos paso a Alex, o nos muestras lo que tenías por ahí del señor Bin Laden. Eso si quieres lo dejo para el siguiente paso. Vale, perfecto. Vamos con Alex. Vamos con Alex. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Alex. Bueno, muy bueno el programa que acaba de mostrar Guillermo, pero de entrada te digo, o sea, así con observación creo como programador, o sea, la metodología excelente, pero el programa lo veo muy arcaico, es decir, es una tecnología como muy viejita, como que fue hecho en un lenguaje, diría yo, visualbasic.net o algo así. Entonces de pronto al elaborarlo en una herramienta más moderna, como por ejemplo Python, y con librerías, por ejemplo, para procesar datos en alta velocidad, creo que podríamos, o al menos yo creo que puedo hacer un programa un poco mejor, y me gustaría hacerlo. Pero de todas formas muy loable y aplaudo a la persona que lo haya hecho, porque de todas formas es un trabajo muy interesante, pero creo que se puede hacer mucho mejor. Qué ganas tengo de ver esa versión, Alex, porque es cierto que este programa, como he mencionado en el vídeo, es lento. O sea, es un programa que es lento, tarda mucho en procesar y se nota que tiene ya sus años también. De hecho, tiene muchísimos más años. Este programa, el programa original, porque lo que es un remake del programa, y bastante acortado. El programa original, si no me equivoco, data incluso del 90 y poquito, 94 más o menos, por ahí. Sí. Mediados de los 90, sí. Además, coño, Sí. es lento, fíjate si es lento, que yo le he pedido algo personal a Guillermo y desde las 7 de la tarde lleva, ¿verdad, Guillermo? Sí, tarda muchísimo en cargar, sí. Por ejemplo, ustedes ven el que yo hice de los pictogramas, que sin embargo pues yo lo liberé porque todavía me falta cuadrar detallitos pues al momento de imprimir que Guillermo sabía, pero lo liberé porque como la gente estaba en cuarentena, pues dijimos, al menos que se entretengan viendo pictogramas. Pero aún así, mire que usted puede cargar el libro completo de los Salmos, 150, los 150 salmos te los pinta casi que de inmediato. O sea, es rápido para procesar tanta información y coges cualquier libro de inmediato obtienes los pictogramas. Entonces creo que ahora a hacer este programa del salto equidistante de letras, que obviamente también tiene su magia, pero en vista de que no hay que pintar pictogramas, sino que solo hay que posicionarse en letras, sería muchísimo más rápido. Creo que, por ejemplo, todo lo que tú mostraste, creo que máximo en unos 2 o 3 segundos se podía obtener. Pero bueno, es algo que espero hacer a futuro y con todo gusto lo compartiré libre para la gente. Bueno, quiero antes de empezar, y sin ponerle tanto suspenso a eso, sino que yo le agradezco mucho a Guillermo, que él sabe que mi fe en Yeshua, el Cristo, para mí es inmutable, no la cambio, y yo no soy de ninguna religión, lo he dicho. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que vamos a mostrar son 2 ejemplos que tienen relación pues con él.
Pero obvio, voy a mostrar ahorita la Torá y voy a mostrar que la gente lo puede hacer en la casa, inclusive les regalo el código, no tengo problema. Pero lo que yo quisiera decir es que si algo yo he encontrado sorprendente en mi vida, y no estoy hablando de ninguna religión, repito, es uno con una mente neutral, investigar este personaje, bueno, ya, aunque la expresión personaje suena un poco, pero bueno, digamos personaje, y yo me he quedado sorprendido con todo lo que he encontrado sobre él. Tan sorprendido es, y no sé, y las cosas que me ha tocado vivir uno, porque las ha vivido es que lo dice, que yo daría mi vida si me tocara antes que perder la fe en él, con toda seguridad. Y no estoy hablando de fanatismo, no voy ni siquiera a ninguna iglesia, ni a ninguna congregación, nada. Hablo desde mi propia experiencia. Vale. Bueno, entonces, comparto aquí la pantalla. Adelante. Me dicen cuando la estén viendo, por favor. Sí, ya estamos viendo. Ah, no, es que esta gente es muy rápida. Bueno, entonces, mirad acá. Esperemos a ver si ahí están viendo. Está un poco lenta la transmisión de datos acá, ¿ok? Cierto, veo que aquí. Bueno, Sí, ahí tenéis. Aquí también estamos un poco lentos hoy también. Bueno, ahí tenéis la Torah completa. Toda completa en una sola matriz. Que esto es lo que, digamos, hace el programa que estaba mostrando Guillermo. Aquí está la Torah completa en una matriz. Lo que hace el programa SSL, lo hablo desde la perspectiva del programador, es, dependiendo cuando tú buscas una combinación de palabras o una frase en concreto, lo que él hace es que va a buscar en esta matriz y la va a acomodar. Es decir, cuando yo leí el libro de el código de la Biblia, la primera, porque él sacó 2 libros, 2 versiones, en la primera edición se mencionaba allí precisamente que, pues, cuál era como la metodología de cómo ellos buscaban el salto equidistante de letras y todo eso. Y decía allí este señor, se me va el nombre, Michael Downing, que según lo que se creía, la Torah era una sola, por decir alguna sola fila, porque viéndolo como un programa informático. A mí me parece esto muy curioso. ¿Por qué? Porque uno como programador, de hecho yo hice un video, la primera vez que lo hice sobre los pictogramas de la Biblia, en el que mostraba ¿qué es lo que hacemos los programadores? Escribir código. Es decir, nosotros escribimos palabras y esas palabras toman acciones. Esas palabras pueden o activar armas nucleares, ¿cierto? Enviar un simple correo, o manejar robots, o programar inteligencia artificial, pero estamos escribiendo cosas que modifican la realidad. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a esa conclusión, según lo que han dicho todos estos investigadores, es como si la Torah fuera un programa informático. De hecho, algunos rabinos decían que el alefato hebreo fue el idioma con el que Dios, entre comillas, creó el universo. O sea, todo fue escrito como con esto. Y eso me llama mucho la atención porque en el primero, y aquí menciono a Juan en el Evangelio pues, de Juan empieza diciendo que en el principio el verbo, es decir, la palabra, era con Dios. Y dice que a través de la palabra todo fue hecho. Y cuando yo veo la Torah y escucho lo que dicen estos rabinos, y cuando yo mismo programo y hago cosas que yo mismo me sorprendo, porque por ahí dicen que programar es lo más parecido a tener superpoderes, entonces yo digo, es realmente algo increíble. Es como si el universo fuera un programa informático. De hecho, hay muchos científicos que con seriedad han dicho que nosotros vivimos como en una matriz, al estilo de la película Matrix esta, ¿cierto? Como si viviéramos en un mundo programado. Es algo muy raro, pero hay varios, inclusive Suse, ¿quién fue Suse? Suse fue un contemporáneo de Alan Turing, trabajó con los alemanes y también inventó el computador en forma paralela. Y Suse decía, él estaba convencido de que nosotros vivíamos en una, digamos, realidad artificial. O sea, que nosotros vivíamos en un mundo creado como en una especie de supercomputadora. Él decía eso. Y varios científicos lo han dicho. Inclusive hasta hay un físico que lo llaman el físico fontanero, que fue uno de los que le ayudó, refutó una de las teorías de Stephen Hawking. Y él decía que es curioso que el universo responde a una matemática y es una matemática que podemos entender los humanos. De hecho, Galileo Galilei tiene una frase que a mí me encanta. Él dice, las matemáticas son el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo.
Las matemáticas son el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo o ha creado el universo. Pero eso lo dijo Galileo Galilei, considerado el padre de la ciencia moderna, ¿cierto? Todo es matemático, es algo pues increíble. Bueno, entonces lo que les decía es eso. Lo que hace este programa, el que mostraba Guillermo, es que toma entonces esta matriz y digamos la vuelve dinámica. Dinámica es, ustedes aquí pueden ver dependiendo de mi pantalla, digamos unos 256 caracteres por decir algo a lo ancho, un ejemplo cualquiera. Pero cuando él busca alguna frase, lo que él hace es que puede acomodar la matriz por n filas, por n columnas. Es decir, pueden tener aquí 40 o 80, ¿cierto? Dependiendo, él busca como una combinación, digamos, en la matriz. Y ajusta, o sea, que mueve la matriz para que se acomode a eso. Eso es de lo que de pronto algunos digamos, retractores o personas que dicen que eso no tiene sentido, dicen que no sería hacer, que porque no sería mover la Torá. Pero si sabemos que esto es una palabra viva, yo creo que sí se puede mover, siempre y cuando, o sea, mover en el sentido de acomodar las filas y las columnas de las letras, a eso me refiero. Pero lo importante es que haya correlación. Lo que mostraba, por ejemplo, ahorita Guillermo es una correlación, porque él hablaba de plantas y en una misma cuadrícula o matriz aparecían varios nombres de plantas, justamente en la parte donde se menciona la creación, pues cierto, de los vegetales y todo eso. Entonces ahí es donde uno ve que hay correlación. Entonces lo mismo, si uno encuentra en una matriz, es decir, una vez que se ajusta cierta parte de la Torá y encuentra varias palabras en una misma cuadrícula, desde el punto de vista de la estadística, ahí hay algo más que simple azar. Ahí donde decimos que hay una inteligencia que lo codificó. Porque si ustedes recuerdan la cuadrícula en la que encontraron que le anunciaban la muerte de Isaac Rabin, ahí aparecía asesino que asesinará y posteriormente se dieron cuenta que también estaba Amir, que era el nombre del asesino. Entonces, que eso sucede en la misma cuadrícula es realmente muy difícil. Ahí por ahí hay varios detractores, como digo, uno de ellos de una universidad en Australia, que él dice que hace lo mismo con Moby Dick. Yo creo que uno puede encontrar, aplicándole como un algoritmo de sopa de letras, en cualquier libro, palabras que pueden tener cualquier sentido, pero como lo mostró Guillermo, que se correlacionen con lo que dice el texto, no es tan fácil, y no creo que sea así. Bueno, entonces lo que va a mostrar es, me paro aquí en Python, ya veis ahí Python, ¿cierto? Sí. Bueno, que creo que ustedes no van a tener problema pues en entender este lenguaje. Entonces, me voy a parar aquí en Cephard. Y en Cephard voy a ir a Books, que ustedes lo tienen, y me voy a parar en el libro de Isaías. Espero no haberlos aburrido pues con la carreta que les hablé, sino que un poquito de contexto. Ok, entonces, ¿por qué les estoy mostrando el libro de Isaías? Porque resulta que en Isaías, uno de los profetas mayores, y casualmente uno de los que Cristo, bueno, voy a decirle Jesús, que a mí no me gusta decirle Jesús porque es una mala traducción, pero para las personas que están acostumbradas, que de los que más citaba él cuando hablaba, ¿cierto? Entonces, hay un capítulo en Isaías, que es Isaías 53, que inclusive los mismos judíos lo han tomado que es un capítulo mesiánico, o sea, que se refiere al Mesías. Ese capítulo, vamos a parar por acá, el capítulo 53, y del versículo 8 al versículo 10. Yo había escuchado que ahí estaba codificado el nombre de Cristo, o sea, de lo que la gente le dice Jesús, de Yeshua. Entonces, aquí rápidamente simplemente coloco Isaías 53. Isaías 53. Ahí nos aparece, bueno, cualquiera que dice Biblia Gateway. Bueno, y aquí dice Isaías 53, que habla como de, cuando uno lee esta descripción, es prácticamente lo que uno ve en la crucifixión, ¿cierto? Por ejemplo, cuando leo acá, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿cierto? Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿cierto? Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y bueno, y menciona aquí varios, bueno, y vengo a estos 3 versículos. Yo sé que hay traducciones que hacen diferentes. De hecho, le cuento a Guillermo que yo desde el año pasado pues me encarreté más a estudiar el hebreo. Desde el 2008 yo empecé con unas pequeñas clases de hebreo, pero era muy poco frecuente.
pero desde ahí ya me interesaba por el lenguaje. Tengo aquí enciclopedias y libros de hebreo, entonces voy verificando y diccionarios de hebreo y sé que hay unas malas traducciones. Aquí dice, por ejemplo, en el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En fin, si tú lees esto acá, es como casi una descripción de lo que se hizo con Jesús, ¿cierto? Entonces dicen, había escuchado yo por ahí, que entre estos 3 versículos estaba codificado en hebreo el nombre de Yeshua. Entonces, como aquí tenemos Isaías, de acuerdo al código de Leningrado, que es el que estamos utilizando, que es del año 1000, que es una de las versiones más antiguas de la Biblia que se tienen, junto con el código Alepo, que es del año 930 aproximadamente, pero dicen los mismos estudiantes, pues los mismos eruditos de la Torá que el código de Leningrado es incluso como la mejor traducción que tiene, pues traducción no, escritura que se ha conservado de la Torá. Entonces voy al 53 y aquí el 53 del versículo 10 aquí. Entonces tenemos estos 3 versículos, los cuales he copiado acá, de hecho pues los puedo mostrar en paralelo para que vean que no he hecho ningún cambio, ninguna modificación a los textos, ¿cierto? Entonces ahí lo están viendo, aquí copié el versículo 8, el 9 y el 10, estos 3 para que los asocien bien. Listo, son estos 3 que tengo acá. Entonces aquí dice cadena 8, cadena 9 y cadena 10, correcto. Entonces voy a explicar ahora qué hice, de acuerdo a lo que yo había escuchado pues que sucedía, a ver qué fue lo que hice. Entonces obtuve estos versículos y creé una cadena concatenando los 3 versículos para, digamos, tenerlos todos como en un solo renglón para que me entiendan, pues para no ir demasiado técnico. Y luego eliminé todos los espacios, de modo que me quedaran entonces solamente las letras, ¿ya? Solamente las letras. Bien, luego, ¿qué hice? Ellos arrancan desde el versículo 10, desde la posición 22, es decir, donde se encuentra una yud, que es este carácter que ustedes ven ahí. Eso. Y a partir de ahí empiezan a contar de a 20 caracteres y toman un carácter. O sea, de a 20 caracteres y toman un carácter. Listo. Hasta que se abarca pues entonces todos estos 3 versículos. Y eso mismo fue lo que yo hice acá. Entonces, ¿qué hice? Con este ciclo simplemente recorro la cadena carácter por carácter y simplemente busco los múltiplos de 20, que es muy fácil. La J aquí es una variable numérica, la cual estoy diciendo que al dividirse por 20, si su residuo es 0, entonces ya sé que es un múltiplo de 20, correcto. Como son 7 letras las que veía pues en los ejemplos que daban estos rabinos o estas personas que habían encontrado este salto equidistante de letras, entonces aquí lo dejé hasta el 140, porque como ya tengo aquí un carácter, entonces si saco múltiplos de 20, pues encontraría 6 caracteres más, 6 y 1, 7, ahí estarían. Listo. Entonces acá voy concatenando cada carácter que voy encontrando, es decir, formo una sola cadena. Por ejemplo, este primer carácter lo meto en esta cadena, luego él va buscando con saltos de a 20, saltos de a 20, saltos de a 20 y al final me queda una cadena con unos caracteres en hebreo y esa es la cadena que voy a imprimir. Listo, entonces lo voy a mostrar funcionando, espero que no los haya enredado mucho, pero lo vamos a estar funcionando. Eso, entonces observar, aquí está la cadena sin espacios, en la parte inferior, esta es la cadena sin los espacios, y aquí en la parte superior las letras que se han obtenido con el salto equidistante de letras, valga la redundancia, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí dice Yeshua Shemi, o sea, Yeshua es mi nombre, que incluso, no siendo Google un buen traductor de hebreo, pero con solo pegar estos caracteres en internet de inmediato te va a aparecer la referencia a eso, ¿cierto? Entonces dice Yeshua es mi nombre, Yeshua es mi nombre, de inmediato te aparece. Incluso se los pego a ustedes aquí en el chat. Aquí estamos. ¿Dónde está el chat aquí? Eso.
Yeshua Shemi, correcto. Entonces había escuchado pues de ese, y había escuchado de otro que estaba en Zacarías 9. Zacarías 9, quiero brevemente mostrarlo aquí. Zacarías 9. Zacarías 9:9, para ser exactos. Zacarías 9:9, entonces dice, alégrate mucho, hija de Sión, refiriéndose pues a Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Este es uno de los versículos que siempre se ha hecho referencia al Mesías. Y por eso ha habido, digamos, alguna discusión, porque en algunas traducciones los rabinos decían no, que es que la palabra asno se podía traducir como un medio, como para indicar que no, que es que todavía se estaba esperando la venida del Mesías, pero incluso algunos, y luego les podía hasta compartir videos de inclusive rabinos que por cuenta de ellos y judíos, que este versículo, por ejemplo, algunos de ellos los hizo cuestionar, que claro, el Mesías cuando vino, que entró por esta puerta que está sellada ahora en Jerusalén, y él entró en un burro. Entonces dice, eso tuvo que haber sucedido en esa época, en una época pues en la que todavía no habían vehículos ni autos como ahora. Entonces, por ese lado. Pero bueno, miremos un solo versículo y miremos lo que aparece en ese versículo, tomando pues Zacarías. Entonces, aquí ya tengo ese versículo, aplicando pues la misma metodología. Paro aquí en Zacarías 9, voy a ampliarlo de nuevo. Aquí pegué el versículo, pues que ahí está el libro, y ustedes pueden comparar de que estoy utilizando exactamente los caracteres, sin eliminar absolutamente nada. Entonces elimino los espacios, ¿cierto? Luego aquí lo que hago es que busco dónde está la primera yud. Porque ellos empiezan es así, con la primera yud, y a partir de ahí cuentan de a 22 caracteres. Ok, pues aplicándole este mismo algoritmito sencillito de salto equidistante de letras, voy a ejecutarlo. Y de nuevo aparece el nombre de Yeshua. Aquí lo muestro. Y aquí pues una vez que concatené las letras, aquí voy mostrando cada carácter a medida que lo voy obteniendo, que es lo que se corresponde con esta impresión que voy haciendo dentro del ciclo, a medida que voy obteniendo los múltiplos de 22, y se forma este nombre. Y al final, entonces imprimo la cadena, que es lo que ustedes ven acá, y me queda esa cadenita que es Yeshua. Que de nuevo, pues sí, pues este es el nombre pues que se escribe Yeshua en hebreo. Voy a tratar de seleccionar, que a veces cuando uno selecciona aquí en el idioma hebreo, entonces el sistema operativo que está pues acostumbrado a otro tipo de caracteres, se enreda un poquito. Entonces mira que de inmediato te aparece Yeshua. Es la forma pues como se escribe, que es una Yud, una Shin, una Bab y una In. Entonces, lo que yo puedo decir acá desde mi experiencia como programador, y por eso comparto ahí los códigos, que estos son sencillos porque simplemente procesé 2 cadenas. Ya posteriormente voy a hacer un programa, pienso hacer un programa con interfaz gráfica, como el que mostraba ahorita Guillermo, de pronto un poco pues más renovado, y que también nos dé la posibilidad estadística, es decir, cuando se ensaya una matriz, cuántas posibilidades hay, millones de que eso suceda, ¿cierto? Entonces para mí, que en este versículo de Zacarías, que habla de que el Mesías entraría en un asno, y que en este mismo versículo está el nombre completo de Yeshua, es demasiado, a nivel estadístico, es demasiado increíble. Y lo mismo, que en Isaías 53, donde se habla del martirio, pues, que sufriría el Mesías, y que también esté escrito Yeshua Shem, y Yeshua es mi nombre, también a mí me parece demasiado interesante. Esto lo hablo desde el código SSL, porque yo le he dicho pues ya a Guillermo y a varios, y creo que a ti, Jero, también te había comentado con anterioridad, de que yo he hecho muchas investigaciones sobre este personaje, ¿cierto? Incluso con programas hasta escaneando los cielos, por decirlo así, con programas, mejor dicho, de georreferenciación, con mapas, con un montón de cosas, y por todos los lados este personaje una y otra vez no he encontrado pues, o sea, al contrario, confirma todo lo que a mí me ha aumentado, pues me confirma mi fe, ¿cierto? Muchas veces a uno le toca como él mismo le dijo a los discípulos de Juan cuando fueron detrás de él y le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? ¿Y qué dijo él? Venid y ved. Es decir, es usted mismo el que muchas veces le toca
recorrer el camino. No es lo que otros te digan, es lo que usted mismo sea capaz de recorrer. Entonces yo hablo desde mi experiencia, ¿cierto? Por ejemplo, ahora les puedo mostrar, no sé si habrá tiempo, otras cosas sobre el personaje. Bueno, pero ya, ahí lo dejo pues como para que ustedes sigan, qué pena que ahí me tomé mucho tiempo. Guillermo. Tengo una pregunta para ti y una para Alex. ¿Tú has conocido alguna vez a una persona que hable el idioma informático como habla su propio idioma natal? Porque yo no. No, yo tampoco, yo estoy flipando en colores con este hombre, con el fichaje que hemos hecho. Para Arcadia estoy flipando, tío. Pero tú fíjate que la simpleza con la que trabaja todos estos programas. O sea, yo estaba viendo ahora mismo, porque me estaba fijando en el... A mí, por ejemplo, la matriz entera en hebreo con todas las letras seguidas, a mí me encanta. O sea, yo veo una matriz así, lo estaba comentando ahora mismo, con Mercedes, que es una matriz... A mí me impacta verla de por sí toda junta en ese aspecto, pero cuando yo luego veo, por ejemplo, el programa, cómo él empieza a codificar, con Python imagino que era, cómo empiezan a codificar las letras, cómo van los saltos equidistantes, cada 20, cada 22, Cuando yo veo que aparte lo está explicando como si hubiese nacido con ese programa en la mente prácticamente, o sea, es como si hubiese aprendido antes el lenguaje de computadora antes que su propio idioma natal, fíjate por dónde. Yo conocí muchos informáticos, pero la verdad, te digo, y te lo digo de corazón, Alex te lo explica tan simple que es que te enteras de lo que está hablando, ¿vale? O sea, lo entiende. Yo conozco varios informáticos que te cuentan las cosas, vale, ahora me traduce al castellano, por favor. ¿Qué has dicho? ¿Qué me has explicado? Pero sí, de verdad que es increíble lo simple que lo hace con el trabajo tan complejo que tiene detrás, ¿eh? Y aunque no nos enteremos, aún así lo vemos y lo apreciamos, porque aunque no me entere, hay cosas que no. Hombre, yo veo muchos caracteres que no sé cómo funciona todo ese encriptado, pero aunque no nos enteremos, se disfruta de ello porque es un repertorio, es un show. Para mí, yo lo llamo es un show. Sí, lo que acaba de acontecer, porque de principio a fin es como ver una película y decir, vale, he entendido todo, este es el principio, el final. Y la verdad que me ha sorprendido mucho. Y Alex, para ti una pregunta. ¿Para cuándo tu libro? ¿Para cuándo vas a sacar un libro? Porque es para sacar un libro acerca de todo esto. Sobre todo porque hay una investigación detrás también. Hay un trabajo detrás, lo que tú dices, ¿no? Que ahí se busca la historia, se buscan mapas, lugares, nombres, personajes, de todo. Y luego encima le suman la informática. Es para escribir un libro. Claro, lo malo es cuando te decides por ello, o si te has decantado en hacerlo algún día, porque no estaría mal. No, correcto, yo quiero escribirlo y de hecho es algo en lo que he pensado bastante, porque yo primero le he pedido pues a Dios de corazón que yo sea digno para ello, porque no me gusta, como ustedes mismos se dan cuenta, muchas personas que hacen negocio con lo sagrado, con la palabra de Dios, pues ustedes saben eso, las personas que montan iglesias, las mismas religiones, sí, todo eso, sino que yo quiero hacer investigación seria, yo la apoyo pues desde mis conocimientos en informática y matemáticas, que es mi formación. Por ejemplo, yo llevo 23 años programando, entonces yo creo que eso también habla un poco y enseñando programación, entonces son muchos años dedicado a eso. ¿Por qué lo menciono? Porque hay cosas que yo apenas vengo a entender, o palabras que primero las leí y no tenían mucho, pues, el significado que tienen ahora. Pero por ejemplo, el Shema Israel, por ejemplo, cuando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor de uno es. Y en el mismo Shema dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Algunos lo traducen como bien, es cierto. Y yo lo entiendo, para mí es tan profundo, no lo había entendido antes así, de que cuando dice con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todo, se refiere con todo tu talento. Es decir, cada ser humano tiene unos talentos que Dios le ha dado. Entonces muchas veces nosotros utilizamos los talentos, pero en el mundo natural, es decir, para la solvencia económica que necesitamos para nosotros y nuestras familias, en nuestras profesiones. Pero aquí lo que nos invita el Shema es, esos talentos que Dios te ha dado, no son para que los dejes para ti solamente, no. Incluso es para que primero los pongas al servicio de Dios. Entonces yo lo siento así, por ejemplo en el Shema es eso. Cuando dice amarás,
Es poner al servicio los talentos que uno tiene en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Pues lo digo yo, como dar a conocer todas estas cosas, entre comillas, o sea, la verdad, la Torá. Y vuelvo otra vez al ejemplo que volvía otra vez de Jesús, pues que le dicen Jesús. Él no vino a cambiar la Torá. De hecho, si uno mira ese pasaje donde el rico le pregunta qué necesita él para heredar el reino de los cielos, y él le dice, cumple los mandamientos. Él no le inventa ningún mandamiento adicional, le dice, cumple los mandamientos, o sea, cumple la ley, ya eso estaba. Él no vino a cambiar la Torá. De hecho, si ustedes leen, hay una parte en la que dice, ni una sola yud de la Torá dejará de cumplirse hasta que pasen cielo y tierra. Que primero pues pasa el cielo y la tierra hasta que no se cumpla una sola de esas letras. Y él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla, sino que desafortunadamente en el occidente, y tengo que decirlo muchas veces desde la misma iglesia católico romana y muchas sectas que han habido, han tratado de modificar y de dibujar el mensaje de Cristo. Bueno, quería hacer ese paréntesis. Guillermo, ¿qué nos muestras tú ahora? Es tu turno. Mira, yo con tu permiso, Alex, voy a darte yo a ti ahora clases de programación. Adelante. No, mira, fíjate, yo he traído uno muy famoso, que es el de Bin Laden, ¿vale? Entonces yo voy a volver a abrir la interfaz del programa y en esta ocasión yo espero que no lleve mucho tiempo, porque la hago aquí ahora tal cual. Y para que vean simplemente que no es casual todos estos saltos de letras que hay codificados, ¿no? Como ya os he dicho, el jardín del Edén que codificas todos los árboles, todas las frutas, todas las verduras también, que uno pueda plantar en su jardín, pues es impactante. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un salto de letra equidistante, es un patrón matemático, ¿no? Es un algoritmo matemático, pues igual que en el programa de Cefart. Voy a intentar compartir la pantalla. A ver, creo que ahora lo ven, ¿sí? Sí. Entonces lo que yo he hecho ahora es adelantar la búsqueda de Bin Laden. ¿Por qué? Porque como es la primera palabra de la matriz, es la que va a servir de plantilla y es la que ha tenido varias coincidencias, pero ha tardado muchísimo en encontrarla, ¿no? Porque los resultados pueden ser numerosos y lo que dijo Alex, este programa ya tiene su tiempecito y se nota en la velocidad que tiene, ¿no? O en la no velocidad que tiene. Entonces, aquí tenemos ya la palabra Bin Laden, que nos sirve ahora de centro de mesa. Y vamos a ir añadiendo los platos, como por ejemplo, vamos a empezar en un orden, ¿no? Vamos a decir, Bin Laden comete un atentado. En hebreo la palabra atentado es pigua y es la primera que vamos a añadir a la matriz. Podemos añadir también ahora la palabra que asesina, que también se encuentra ahí codificada. Vamos a añadir también la palabra torres gemelas. Empezamos por la torre. Y metemos la palabra gemelos, gemelas. Están cambiadas. Aleph, Vav, Mem, Yud, Mem. Ok. Vamos a dejarlo de momento aquí. Y vamos viendo los resultados. Y si me perdonáis, aquí ha faltado un espacio. Ahí. Vale. Hemos metido ahora en Bin Laden la búsqueda de ataque terrorista, asesinato
Torres Gemelas. En este caso, vemos, por ejemplo, cómo no hay coincidencia dentro de la primera coincidencia que hemos tenido con Bin Laden. Es decir, si yo el programa lo freno antes de tiempo, las coincidencias de Bin Laden podrían haber sido, por ejemplo, 40 y se nos reduce a 9, que es la que me salió a mí, habiendo frenado antes la búsqueda. Ahora, vamos a modificar, por ejemplo, alguna palabra y vamos a ir una por una. Ataque terrorista Bin Laden. Aquí, por ejemplo, encontramos ya una matriz donde ambas concuerdan, ¿no? Se le puede añadir también la fecha, pero el programa tardaría pues 2 horas en meter la fecha para que entre sobre la misma matriz. 2 coincidencias, de hecho aparece en un renglón concreto de la Torá y en otro más. Si le vamos añadiendo, por ejemplo, que mata a 1000 personas o miles de personas, ¿no? La palabra correcta es miles de personas. La buscamos también con Aleph, Lamed, Yud. Vale, aquí encontramos, por ejemplo, Bin Laden comete un atentado contra miles. Y así, sucesivamente, vamos añadiendo palabras que puedan coincidir con el atentado. Se puede añadir, por ejemplo, la ciudad New York, se puede añadir el año 2001 y es como trabaja este programa, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, antes me falló en la coincidencia por la palabra gemelos, ¿no? Porque si pones gemelos en plural, realmente hay que poner gemelo en singular. ¿El por qué? Porque la palabra gemelo ya implica que son 2, no plural. Mera regla lingüística. En fin, como habéis podido apreciar, aquí ya van apareciendo las coincidencias. Bin Laden, ataque terrorista, asesina a miles de personas. Y se pueden incluyendo muchísimas palabras. Lo que comenté al principio era que hay que tener mucho cuidado al hacerlo con los caracteres latinos. Porque nosotros aquí escribimos a nuestra manera, ¿no? Bin Laden, Torres Gemelas, atentado, pero toda esa fonética no se traduce literalmente al hebreo como para encontrarla al hebreo. Puede que haya coincidencia, uno puede buscar, por ejemplo, quizás en carácter latino, coronavirus, te puede aparecer. Ahora, que luego al final de esa matriz te falten detalles, pues sí, con total seguridad, es decir, no es del todo seguro. Ahora, lo que ha hecho Alex, por ejemplo, en pantalla, es muy sensato el coger y usar siempre pues el traductor, ¿no? A las malas uno tira del traductor y dice, vale, ¿cómo se escribe en hebreo virus? Pues metes virus en Google y lo calcas en hebreo. Copiar, pegar en esta matriz y vas avanzando. Yo lo haría siempre con caracteres hebreos dentro de nuestras posibilidades. Sí, claro, puede pasar entonces lo que tú decías antes con lo de gemelos, que al ponerlo en plural, pues claro, gemelo ya implica que son 2, no hace falta poner la S al final de la palabra. Exactamente. Y así, pues, así es como acontece. Pues Alex. Sí, hola. Hola, Alex. Hola. Te escucho. Sí, no. No sé si tú tienes algo más que añadir para complementar este segundo programa de la Torá, un tema que, por cierto, está siendo muchísimo más interesante de lo que en un principio yo creía que iba a ser, ¿eh? Sí, no, pues mira, yo diría que hoy el tema fue ese el salto equidistante de letras. Sí me gustaría de pronto en otro programa como de pronto, no sé, si existe la posibilidad de yo mostrarles parte de los descubrimientos los que yo digo que me han confirmado la fe y mostrar parte de esto, ¿cierto? Yo lo hago pues siempre respetando las creencias de todo el mundo,
pero en esa búsqueda personal y lo que yo mismo he encontrado y cómo me ha sorprendido. Entonces, me gustaría de pronto en un siguiente programa mostrar algo que para mí fue sorprendente, y que siempre estuvo ahí y que de nuevo confirma que Yeshua es quien dijo ser. Pero entonces es algo que yo mismo, no es porque alguien me lo haya dicho, sino porque yo mismo lo verifiqué. Importantísimo siempre también cerciorarse por uno mismo, ¿no? Siempre se repite una vez esa frase, cerciorarse por uno mismo. Y algo bonito en todo esto, en estos programas de los secretos de la Biblia, es que está basado siempre está basado siempre en matemática, ¿no? O sea, siempre hay una estadística detrás. No estamos hablando aquí de una fe a ciegas. O sea, yo te puedo confirmar al 100% de que existe algo sobrehumano, pero 100%. No hace falta que yo crea en ello, sino que lo sé, tengo la certeza y de hecho y aparte lo puedo demostrar. Y lo que está diciendo Alex es compartir algo con alguien que está basado en matemática. O sea, no se trata de proselitismo, sino simplemente de compartir con alguien, al margen de que se trate de Jesús, de Mahoma o del Mashiach hebreo. Estamos hablando de que tanto un musulmán como un budista tiene que rendirse ante algo divino codificado en base a las matemáticas, sea de la religión que sea y lleve el nombre que lleve. Es decir, sin practicar ningún tipo de proselitismo, uno puede confirmar al 100% y en base a las matemáticas de que aquí hay una codificación que es sobrehumana, no es de este planeta. Sí, ahora bien, yo quisiera complementar ahí un poco, y es, hay personas que pueden conocer mucho de las escrituras, por ejemplo, como los mismos rabinos, mucha gente que conoce mucho de la escritura, pero yo conozco personas que sin conocer de la escritura, veo un ejemplo de ellos como seres humanos, que me les quito el sombrero. Es decir, personas que tienen lo que decía Cristo, un amor hacia el prójimo, o no sé, una forma de servir a los demás, que yo digo, esa persona sin conocer de la escritura vive más de acuerdo a la escritura que muchos que la conocen. He tenido la oportunidad de conocer varias personas así, entonces yo digo, bendita ignorancia, porque son personas que no saben mucho de la escritura, pero tienen el corazón tan limpio que yo digo, pues, si existe un cielo, esas personas se lo merecen. Al fin y al cabo, si uno parte de la base de que realmente existe una especie de Matrix en la que vivimos, el grado de elevación de esa Matrix ya cada cual lo percibe de un modo. Pero lo que tú dices de esas personas, por ejemplo, que sin conocer textos sagrados, viviendo, digamos, en esa, entre comillas, ignorancia, realmente de existir esa Matrix lo llevamos en nuestro propio código ADN, o sea, lo llevamos como un chip implantado en el cerebro, o sea, aún sin conocer las Sagradas Escrituras, tanto una persona en China como en Australia, como en una selva perdida en el Amazonas, sabe que existe un código ético, un código de comportamiento, un código de ayudar al prójimo, y todo eso sin tener acceso ninguno a la escritura, es porque también lo llevamos dentro codificado. O sea, nosotros mismos sabemos lo que está bien y lo que está mal, de por sí. Pues familia, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Vamos a dar paso a nuestros invitados para que complementen y terminen de su genial intervención, porque una vez más nos habéis dejado con la boca abierta, y la verdad que ha sido un tema muy interesante tocar el ámbito, ¿no?, del salto equidistante de letras, porque además lo tocamos al final del anterior programa muy brevemente, cuando le preguntábamos a Guillermo por el código B, el código de la Biblia, y aquí tenéis un ejemplo. Nos ha enseñado tanto Guillermo como Alex en lo que consistiría el salto equidistante de letras, y vamos a dar paso a Alex para que continúe esta interesante intervención. Vale, entonces, me gusta cerrar como con un abrebocas, porque Guillermo mencionó algo muy interesante que dijo ADN, y yo quiero mostrarles algo también, pues, que daría para otro programa, pero lo voy a mostrar aquí brevemente. Tiene que ver mucho con esas búsquedas que le digo personalizadas, pero lo voy a mostrar. Muéstranos un poquito, y en un programa más adelante ya te explayas y nos dejas ya todos del todo. Perfecto. Ya la barbilla aquí.
Sí, solo te va a dar un minuto y ya. Y eso es todo. Lo que tú... Me dice si ya están viendo mi pantalla. No, todavía no. Ahí le di compartir. Ahora, perfecto, sí. Perfecto, ok. Entonces, ¿qué están viendo ahí? Sí, una cadena de ADN. No, sí que el ADN, ¿no? Sí. Correcto. Ahora quiero que miren esto. Si miran acá en la parte superior, hay dos cuernos de shofar entrelazados. Cuando entrelazas dos cuernos de shofar, formas la doble hélice del ADN. Es muy curioso que aquí son dos cuernos de shofar entrelazados y de la doble hélice del ADN. A mí eso me llamó mucho la atención porque creo que nada sucede al azar y lo hemos visto pues una y otra vez, nada está al azar y veo esta forma de la doble hélice conformada allí y en la Biblia la mencionan en varias partes. Bueno, nosotros hemos visto que en la misma medicina utiliza este logo o este logotipo del caduceo, ¿cierto? Y si ustedes leen en el Éxodo, hay una parte donde hay una plaga, pero no es de las plagas pues como tales de las que le enviaron al faraón, sino que hay algo que sucede en lo que había unas serpientes mordiendo pues a los egipcios y también mordían a los israelitas. Entonces Moisés hace una vara de bronce y en esa vara de bronce él cuelga allí una serpiente, la entrelaza la serpiente, que de hecho se dice que posteriormente cuando los judíos fueron pues, durante el éxodo pues que abandonaron a Egipto, que el Señor los sacó de allá, ellos se llevaron esta serpiente, esta vara con esta serpiente, y algunos como que comenzaron a idolatrarla antes que Josías, pues, el rey Josías después la destruyó para evitar la idolatría. Pero lo curioso es el símbolo que se ve aquí. Si ustedes miran esta serpiente, saca la serpiente, quítale la cabeza y tienes un cuerno de shofar, ¿cierto? Entrelázale otra serpiente y tiene la doble hélice del ADN. Y qué curioso que Moisés le decía a los judíos, cuando los picaba una serpiente, que miraran a esta serpiente pues que estaba hecha de bronce. Y es muy curioso que hay una parte en la que también Yeshua menciona, y él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado ante el cielo y la tierra, refiriéndose a la parte de la crucifixión. Entonces es muy interesante porque cuando él menciona eso es como que quien coloca la fe en él era salvo, y aquí quien miraba con fe pues este elemento que había hecho Moisés, entonces se sanaba. Les quería compartir pues ahí como ese dato que me pareció bastante curioso. Así este era el nombre que le daban, Nejustán, que era la serpiente pues, y es muy curioso que en estos cuernos de estos animalitos, de los antílopes y de ciertos animales kosher, que los utilizan para el shofar, cuando entrelazas esos cuernos, obtienes entonces lo del ADN, y mira, del mismo shofar. Yo les quería compartir eso porque realmente me parece que es algo que uno dice, ¿por qué no había visto eso antes? ¿Cierto? Bueno, con eso termino. Pues Guillermo, ¿qué tienes tú que añadir a todo esto? Porque directamente es curiosísimo, ¿eh? Guillermo va a añadir que en el próximo programa voy a traeros una pequeña decodificación en torno al ADN. Alex lo ha detallado muy bien, ha sacado un ejemplo muy bonito y os voy a traer un ejemplo básico, pero bastante gráfico en torno a la relación que existe entre Dios y la cadena del ADN, que también es muy bonita, muy gráfica y lo dicho, es muy científica. O sea, está basada en la matemática, de hecho los números lo corroboran. Así que con esto yo creo que yo por mí finalizo, ¿vale? Y vuelvo a aplaudir a Alex porque la presentación ha sido impecable. Tiene un grandísimo talento y me alegra un montón, me alegra muchísimo poder grabar un programa con él, otro más. Y para Arcadia 51. Así que yo encantado con el programa de hoy. Otro más que por supuesto esperemos que no sea el último. Y Alex, muchísimas gracias, tío, por habernos querido acompañar un día más. Claro, para mí es un honor, de verdad, y siempre gustoso de, no sé, en compartir con ustedes. Yo digo que todas estas chispazos de luz, estas semillitas que, no sé, que creo que a cada uno de nosotros nos dan migajas de pan y nos reunimos a compartirlo. Entonces me parece muy bueno, y para las personas, a todos los seguidores de tu canal y lo mismo el canal de Guillermo,
bueno, y los míos que lo vayan a ver, pues siempre ese mensaje, escudriñar las escrituras, y más en estos tiempos, porque no en vano las cosas que estamos viendo ahora, creo que nos están llamando de nuevo a la reflexión, como dicen por ahí, buscar la senda antigua. Bueno. Pues Guillermo, a ti no te tengo que decir nada porque tú, bueno, y Alex también, por supuesto, estáis en vuestra casa y que todo un placer poder contar contigo siempre. Nada, yo me uno a Alex, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos tiempo, compartir todo lo que podamos y todo el conocimiento que podamos compartir abiertamente, hacerlo, y todo lo que podamos seguir estudiando y perfeccionando y reflexionando, también lo hagamos, por favor, y que cuando todo esto termine salgamos fuera a la calle, pero siendo mejores personas, ¿no? Porque del todo buenas no hemos sido ninguno. Por supuesto, y además siempre se agradece, ¿no? Que, sobre todo yo a vosotros, ¿no? Que queráis compartir con todos nosotros, pues, todo este conocimiento que todo el mundo que tenga este conocimiento debería, como bien dice Alex, compartirlo con los demás, porque, como decía aquel, el saber no ocupa lugar, y si son cosas que nos pueden hacer ser mejores personas, pues vamos a ser mejores personas, sobre todo cuando terminen estos tiempos tan difíciles que, por desgracia, a nosotros y sobre todo a nuestros hijos les están tocando vivir. Y chicos, que muchísimas gracias, de verdad. Todo un placer haber contado con vosotros esta noche, y a la audiencia recordarles que en la descripción del vídeo tienen todos los enlaces, tanto al canal de YouTube de Alexander Narváez, Alex Programming, puede ser Alex Narváez Programming, cabaleon.com, cefar.net, y un enlace a Amazon donde pueden comprar y adquirir el libro de Guillermo Berman, Cefar, el software divino, que ya presentamos aquí y sorteamos en Arcabe Zona 51. Así que un saludo enorme y os esperamos en nuestro próximo vídeo.